Nel nome del Padre, dell'Hijo, dello Spirito Santo. Amén. O Espíritu Santo, soplo del amor del Padre y del Hijo, unifica a los hombres en el cuerpo de Cristo, anima a la Iglesia y plasma en nosotros la imagen de Jesús para hacernos conformes a Él. Oh Espíritu Santo, llénanos de tu fuego, que solo puede hacernos arder de amor. Reaviva las relaciones precarias, reducidas solo a dar y tener. Haznos testigos de tu gratuidad. Haz que entreveamos en la Eucaristía tu gracia. Movilízanos para proclamar el Evangelio. Concédenos reflejar siempre tu santidad. Y tú, María, que siempre estuviste movida por el Espíritu Santo y su gracia, obténnos creer en la presencia del Espíritu en nosotros. Concédenos ser dóciles a su acción en nuestros corazones, como lo fuiste tú. Amén. Bueno, quisiera recordarles que nuestras reuniones son un compartir textos del Evangelio, reflexiones sobre la vida de Jesús, antes de empezar a estudiar uno por uno los 4 Evangelios y luego las cartas de San Pablo. Por lo tanto, yo les invito a que en cada texto que leamos o cada reflexión que exponga, participemos libremente diciendo lo que sentimos nosotros, porque realmente somos todos simples seguidores, escuchas, discípulos de Jesús, que no tenemos propiedad sobre ninguna verdad del Evangelio. Entonces les invito a que vayamos a ver en las cartillas que están al final, en la página 24 y 26. Página 23, la vida de Jesús. ¿Qué tienes este dibujo? Cristo. Eso. El equipo del Verbo Divino que preparó estas cartillas, que son seguidas en muchísima parte de Colombia, ¿no? Quisieron resumir la vida de Jesús en estos 6 cuadrantes. La primera, busquemos la infancia, ¿no? En la parte de abajo del cuadro, la infancia. La infancia, la figura símbolo es la estrella, símbolo de luz que guía hacia Jesús. Es la etapa de nacer y del crecer de Jesús. Entonces, muestra toda la vida de Jesús a partir de la infancia. Luego veremos cada uno de estos cuadrantes. Son capítulos que vamos a ver en adelante. La segunda, ¿qué quiere leer? ¿Quiere leer usted, Luis Alberto? La segunda, comienzos. La segunda, comienzos apostólicos. Eso. La figura es. La segunda es comienzos apostólicos. La figura, la paloma, símbolo del Espíritu Santo, que confirma la misión de Jesús y lo conduce. Es la etapa de Galilea, etapa misionera. Muy bien. Tercera. La tercera es la encrucijada Crítica. La figura, un cruce de caminos que simboliza los caminos que se le presentan a Jesús y la opción o elección que hace. Muy bien. La cuarta. La cuarta, la subida a Jerusalén. La figura es una flecha, simboliza el anhelo apasionado de Jesús de llegar a su meta, que el reino llegue a Jerusalén. Sí. La quinta, la pasión y muerte, y la figura es la balanza que simboliza la justicia, pero que en manos de un sistema opresor
se vuelve símbolo de la injusticia contra Jesús y contra los oprimidos. Y la sexta es la resurrección. La figura hombre con 5 llagas que simboliza al Señor resucitado con sus señales de victoria sobre el mal y que nos recuerdan las actitudes del Señor resucitado hacia la comunidad. Muy bien, ahora en adelante vamos a ver estas 6 etapas. Empezamos hoy con la infancia. Hemos visto algo la última vez, la interpretación que hace Leonard Boff de la infancia, que no hay que tomar la letra cada uno de los episodios, la estrella que viene del oriente, etc. Pero vamos a ver hoy algo de la infancia. Luego seguimos con los comienzos apostólicos, la encrucijada, la subida a Jerusalén, la pasión y muerte y la resurrección. Esto va a ser el programa de este año, prácticamente, o de la parte de este año. Pasamos la infancia de Jesús. Leamos algo de la infancia, si quiere, Carolina, comentario. La vida de Jesús empieza el día de su encarnación, cuando María acepta dar carne y vida por el Espíritu al Hijo del Eterno Padre. Jesús nace en un pesebre en Belén de Judá, allá en los tiempos de César Augusto, emperador romano. Nace pobre y entre los pobres. Los primeros que llegan a visitarle y conocerle son unos pobres pastores de la región. El niño es circuncidado y presentado en el templo, y ahí se encuentra Simeón y Ana, quienes esperan la salvación de Israel. Después llegan unos magos de Oriente, guiados por una estrella. Son de países extranjeros. Herodes y las autoridades religiosas de Jerusalén se perturban y buscan al niño para eliminarlo. José tiene que huir y llevar al niño Jesús y a su madre a Egipto. Viven como migrantes en tierras extranjeras. Algún tiempo después regresan a la patria, pero no se pueden quedar en Jerusalén, porque con Arquelao, hijo de Herodes, sigue peligrando la vida de Jesús. En Nazaret, Jesús vivió casi toda su vida. Ahí se crió y asistió a la escuela bíblica de la sinagoga. Aprendió a trabajar y se hizo carpintero y artesano. María le acompañaba de cerca, le cuidaba y le enseñaba muchas cosas de Dios y del pueblo. Él obedecía y aprendía. María observaba y guardaba muchas cosas en su corazón. En esta etapa también se le llama la vida oculta de Jesús. Con frecuencia se ha pensado que Jesús vivió este tiempo encerrado, aislado del mundo. No fue así. Jesús fue un artesano y vivió con toda naturalidad su vida. Ahí, en el trabajo, en la lucha por ganar el pan de cada día, fue observando mucho, aprendiendo mucho de la vida humana, del sufrimiento de los pobres, de la vida de su pueblo. Su lenguaje es muy popular, lleno de comparaciones, de parábolas de vida, de sabiduría popular. También él iba aprendiendo a conocer a Dios, a amarlo, se iba preparando para cumplir su misión. Mientras tanto, Jesús crecía y se iba haciendo hombre, hecho y derecho, tanto para Dios como para los hombres. Muy bien, aquí tenemos un buen resumen de la infancia de Jesús. Ahora vamos a escoger un texto que es Lucas, el Evangelio de Lucas, la anunciación del ángel a María. Yo voy a leer entonces, Lucas capítulo 1, versículo 39. En aquellos días, María, anuncio. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa, la saludó, diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
Al oír esta palabra, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra de Dios. En nuestro documento se destacan unas actitudes. Estamos en la página 44 del documento que utilizamos. Yo quiero apoyarme también en José Antonio Pagola, el cual destaca de este relato de la Anunciación, destaca 4 actitudes básicas que nos pueden servir a nosotros. El texto es muy conocido. ¿Cuáles son las actitudes que destaca el José Antonio Pagola? La primera está en la palabra alégrate, María, ¿no? Lamentablemente nosotros, los obispos de España, cuando nos transmitieron el Dios te salve, le introdujeron con una palabra que no tiene sentido. Dios te salve, María. ¿Qué significa? ¿Que Dios salva a María? El texto griego dice jaire, es decir, un saludo de alegría. Por lo tanto, la primera actitud que encontramos es la alegría, el gozo, la primera palabra que Dios, después de muchos siglos, después de que había dirigido su palabra a los profetas, primero a Abraham, luego a Moisés, luego a Samuel, a los jueces, luego a los profetas, la primera palabra que Dios dirige en ese momento culminante de la historia es una palabra de alegría. José Antonio Pagola tiene unas bonitas reflexiones sobre la alegría. No sé, nosotros los católicos, los cristianos, normalmente hemos perdido un poco la frescura de la alegría que debe causar el misterio de Cristo y ante todo nuestra intimidad con Dios. Lo mismo que a María, el anuncio o la primera palabra que nos dirige Dios siempre es una palabra de alegría. Aún en el bautismo que hemos visto, el bautismo de Ángel en estos días, todo está ambientado, rodeado de palabras positivas, de palabras de optimismo, ¿no? Bueno, dice nuestro amigo Antonio Pagola, un anuncio gozoso. Voy a leer algo. Entonces, la primera parte es alegría. Tenemos que rescatar, dice José Antonio Pagola, rescatar la alegría primigenia del Evangelio. Dice, es la primera palabra de Dios a toda criatura. En esos tiempos que a nosotros nos parecen de incertidumbre y de oscuridad, llenos de problemas, de dificultades, de amenazas, lo primero que se nos pide es no perder la alegría. Me parece un mensaje muy importante, ¿no? Los cristianos deberíamos ser siempre personas muy positivas, muy optimistas. Sin alegría la vida se hace más difícil y dura, no cabe duda, ¿no? La persona que está siempre con un ceño fruncido, ¿no? Y no expresa alegría por la fe que posee, ¿no? Es una persona que realmente
ahuyenta en vez que aleja, en vez que acercar. La segunda actitud que debemos aprender de este texto el Señor está contigo. La alegría a que se nos invita no es un optimismo forzado, ni un autoengaño fácil. Es la alegría interior que nace en quien se enfrenta a la vida con la convicción de que no está solo. El Señor está contigo. Cuando uno se encuentra atravesando momentos difíciles de prueba, la alegría o el consuelo más grande es que uno no está solo, sabe que el Espíritu de Cristo y del Padre está trabajando en nosotros, consolándonos, perdonándonos si hemos caído, dirigiéndonos, iluminándonos, santificándonos, orientándonos. Y todo lo que pedimos a Jesús, si permanecemos en Él, sabemos que sucederá. Dice, Dios nos acompaña, nos defiende y busca siempre nuestro bien. Podemos quejarnos de muchas cosas, pero nunca podemos decir que estamos solos, pues no es verdad. Dentro de cada uno, en lo más hondo de nuestro ser, está Dios, nuestro Salvador. Qué alegría para nosotros cristianos saber que nunca, en ningún momento, aún en las peores crisis, en las peores caídas de la vida, uno siempre cuenta con la presencia de Dios. Si lo reconocemos a Él. Bueno. La tercera actitud que destaca José Antonio Pagola es no temas. Son muchos los miedos que pueden despertarse en nosotros. Miedo al futuro, a la enfermedad, a la muerte. Nos da miedo sufrir, sentirnos solos, no ser amados. Podemos sentir miedo a nuestra contradicción e incoherencias. El miedo es malo, hace daño. El miedo ahoga la vida, paraliza las fuerzas, nos impide caminar. Lo que necesariamente es confianza y seguridad de luz. Muy bien. La cuarta actitud que nos recomienda: has hallado gracia ante Dios. No solo María, también nosotros hemos de escuchar estas palabras, pues todos vivimos y nos morimos, y morimos sostenidos por la gracia y el amor de Dios. La vida sigue ahí, con sus dificultades y preocupaciones, no cambia nada la vida, ¿no? La fe en Dios no es una receta para resolver problemas, pero todo es diferente cuando vivimos buscando en Dios luz y fuerza para enfrentarlo. Entonces, las cuatro actitudes. La primera, alégrate. Entonces, rescatar la alegría de la fe, de la esperanza, del amor de Dios. Esto lo experimentamos muchas veces en ambientes como en la ciudad de Dios, cuando todo el mundo sonríe, cuando todo el mundo, a pesar de sus dificultades, expresa una cara positiva, una cara de optimismo. La segunda es, el Señor está contigo. Creemos que realmente la razón para la cual no estamos alegres es que el Señor siempre está con nosotros. La cuarta, la tercera, no temas. Ahuyentar, desterrar el temor, el miedo, que el miedo es malo, nos afecta mucho. Y por último, saber, tomar conciencia que hemos hallado gracia ante Dios. Luego, José Antonio Pagola dice, la primera palabra de parte de Dios a sus hijos, cuando el Salvador se acerca al mundo, es una invitación a la alegría. Dice, la alegría hoy día no es fácil. Luego continúa diciendo, la alegría es un regalo hermoso, pero también vulnerable, un don que hemos de cuidar con humildad y generosidad en el fondo del alma. Dice, se pregunta, ¿cómo se puede ser feliz cuando hay tanto sufrimiento en el mundo? Dice, ¿cómo se puede reír cuando aún están secas todas las lágrimas y brotan diariamente a otras nuevas? Dice, la alegría de María es el gozo de una mujer creyente que se alegra en Dios Salvador y que levanta a los humillados, dispersa a los soberbios. Y luego viene algo que me gustaría que compartiéramos. María, modelo de la Iglesia. Leamos estas reflexiones que me parecen muy buenas. María, modelo de la Iglesia. Veamos en qué sentido María es modelo de la Iglesia. Al comienzo de su evangelio, Lucas nos presenta a María acogiendo con gozo al Hijo de Dios encarnado en su seno. Como subrayó el concilio, María,
es modelo para la Iglesia. De ella podemos aprender a ser más fieles a Jesús y a su Evangelio. ¿Cuáles pueden ser los rasgos de una iglesia más mariana en nuestros días? Una iglesia que fomenta la ternura maternal hacia todos sus hijos e hijas, cuidando el calor humano en sus relaciones. Una iglesia de brazos abiertos que no rechaza ni condena, sino que acoge y encuentra un lugar adecuado para cada uno. Una iglesia que, como María, proclama con alegría la grandeza de Dios y su misericordia también con las generaciones actuales y futuras. Una iglesia que se convierte en signo de esperanza por su capacidad de transmitir vida. Una iglesia que sabe decir sí a Dios sin saber muy bien a dónde la llevará su obediencia. Una iglesia que no tiene respuestas para todo, pero que busca con confianza la verdad y el amor, abierta al diálogo con los que no se cierran al bien. Una iglesia humilde como María, siempre a la escucha de su Señor. Una iglesia más preocupada por comunicar el Evangelio de Jesús que por tenerlo todo bien definido. Una iglesia del Magnífica, que no se complace en los soberbios, potentados y ricos de este mundo, sino que busca pan y dignidad para los pobres y hambrientos de la tierra, sabiendo que Dios está de su parte. Una iglesia atenta al sufrimiento de todo ser humano, que sabe como María olvidarse de sí misma y marchar deprisa para estar cerca de quien necesita ser ayudado. Una iglesia preocupada por la felicidad de los que no tienen vino para celebrar la vida. Una iglesia que anuncia la obra de la mujer y promueve con gozo su dignidad, responsabilidad y creatividad femenina. Una iglesia contemplativa que sabe guardar y meditar en su corazón el misterio de Dios encarnado en Jesús para transmitirlo como experiencia viva. Una iglesia que cree, ora, sufre y espera la salvación de Dios, anunciando con humildad la victoria final del amor. Eso. ¿Qué imágenes te llaman más la atención sobre la iglesia? Imagen de María, o María como predecesora de la iglesia. Ternura, acogida, humildad, menos dogma, más vida. Sí. Sí. Emilio, en el Ave María, la primera palabra es Dios te salve María. ¿Por qué? Mi pregunta, siempre me he preguntado, qué lindo hacer este curso para poder preguntar, ¿por qué no dice Dios te saluda María o algo así? Por eso, les decía que la traducción equivocada, la palabra Ave María, en latín, era un saludo gozoso, de alegría, Jaire María. En griego significa alégrate María. Dios le da un mensaje que debe ser fuente de alegría, de paz, de gozo. No, Dios te salve María. Obviamente. Es también otra traducción que tenemos en el Padre Nuestro. En el latín se dice, y no nos induzcas en la tentación. Los obispos franceses hace unos meses cambiaron la traducción. No permitas que caigamos en la tentación. No, ¿sí? No debes caer en tentación. Sí, eso. Entonces, hay traducciones del latín y del griego que no son muy afortunadas, como esta, ¿no? Dios te salve María no significa nada. No tiene, ¿no? Hay que traducir. Porque es un anuncio de alegría, de gozo que trae a María, por supuesto por ser la madre del Mesías, que trae a toda la humanidad. Cada vez que nosotros rezamos la Ave María, deberíamos decir, alégrate, porque tú eres una hermana nuestra que recibió el anuncio más
extraordinario que podemos pensar. Después de miles de años de espera del Mesías, finalmente una humilde muchacha de 12, 13 años en Nazaret recibe el anuncio que ella es la favorecida, ¿no? Entonces, Jaire María, lo dice el griego, alégrate. También de los rasgos de María yo digo que es la cristiana perfecta, humilde, dice fiat, o sea, hágase en mí según tu palabra. Dios le dice a uno cualquier cosa y no espera, es que estoy ocupado, es que no tengo tiempo, es que no, es que es muy duro, es que todos tenemos mil disculpas y ella es la perfecta cristiana, humilde, callada, sencilla, corazón puro, bueno. Empezando porque sí escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios y además es absolutamente sumisa, no tiene ninguna pretensión para ella. Sí. Todo siempre era en función de Jesús. Sí. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de cristiano perfecto que ella? Yo creo que, y como madre en todo sentido, ¿no? Como esposa, como madre. Como madre, como... Entonces, la comparación entre Iglesia y María me parece muy afortunada, si quiere, permite, sí. Muy afortunada porque los hermanos separados nos critican que nosotros tengamos a María casi como si fuera un dios, que levantemos estatuas y cuadros y velas, etc. Pero realmente María es una imagen perfecta de lo que debería ser la iglesia. Cuando dice que una iglesia como María que proclama con alegría la grandeza en el Magnífica, ¿no? Ella proclama que Dios ha hecho cosas maravillosas por medio de ella. La iglesia que debe saber decir sí, sin saber muy bien a dónde lo lleva, como en ese momento, ¿no? Una iglesia humilde. Pasó el tiempo en que la iglesia era un poder político, ¿no? Hoy día con el Papa Francisco la iglesia parece cada vez más humilde, ¿no? Que se baja del carro, que abraza a los niños, etc. Una iglesia atenta al sufrimiento de todo ser humano. Entonces, María realmente es el espejo de lo que Dios quiere de su iglesia. De ahí que nosotros queremos mucho a María por esta misma razón, de que por medio de María conocemos mucho más a Jesús también, por su figura humilde, etc. Muy bien. Yo quisiera subrayar también que la alegría que encontramos en la anunciación de María, la encontramos también en el texto del encuentro entre María e Isabel. Si quiere, Patricia puede leer Lucas capítulo 1, 39 hasta el 47. En aquellos días. Por aquellos días, María se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena de Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Pero, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Por qué en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno? Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Hasta ahí. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, aquí, ¿dónde encontramos el texto de referencia a la alegría? Dice, cuando entró a la casa de Zacarías, María saludó a Isabel. Era una parienta, no sabemos qué grado de parentesco había entre las dos. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría. Entonces, volvemos a encontrar el tema de la alegría en el encuentro entre María y Isabel. Y Isabel, llena de Espíritu Santo, exclamó: tú eres bendita entre todas las mujeres. Entonces, un grito de alegría, ¿no? ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor, una profecía, porque ella no sabía que María, su pariente, esperaba un niño, esperaba al Mesías? ¿Cómo es posible?
¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Entonces, tuvo que haber sido un encuentro muy, muy alegre entre los dos familiares. Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría. Otra vez aparece la palabra alegría en el encuentro, saltó de alegría en el seno de ella. Feliz por haber creído, porque se cumplirá, ¿no? Entonces, la alegría acompaña la infancia de Juan el Bautista y de Jesús y de María. Tenemos que tener presente esta faceta que no es muy común destacarla, porque nosotros necesitamos, ante todo en épocas tan difíciles y amenazadoras como que vivimos en cada momento, por la situación de Colombia y del mundo, descubrir otra vez que Jesús vino a traer alegría, paz, consuelo, y no como si pensamos en época del Antiguo Testamento, cuando Moisés sube al monte de Sinaí, Yahvé le manda en forma muy tajante que nadie pase más allá de los límites que he puesto, ¿no? Etcétera. No hay mención alguna de alegría, simplemente Dios entrega las 2 tablas de la ley y Moisés baja y encuentra lo que sabemos que encontró, ¿no? Sí, en el Antiguo Testamento es muy difícil encontrar, salvo en los profetas encontramos menciones de alegría, porque la espera del Salvador, del Mesías, ocasiona en los profetas, todo en Isaías más que todo, en Joel, esta experiencia de alegría. Pero esta alegría estalla totalmente tan pronto empieza a aparecer Juan el Bautista, Jesús, María, y encontramos en la vida de Jesús. ¿Se acuerdan cuando los 82 discípulos, 72, regresaron de su primera campaña de predicación que Jesús había enviado? Dice el texto que Jesús se estremeció de alegría y dirigiendo la voz al Padre dijo: te doy gracias, Señor, porque tú no has revelado esto a los sabios de este mundo, sino a estos pequeños que acaban de decirme que habían exorcizado a algunas personas, que habían logrado hacer milagros, ¿no? Muy bien. Entonces, en Jesús encontramos también con frecuencia el término alegría, ante todo en las bienaventuranzas. Felices, bienaventurados los que, etcétera. Sí. Un detalle que yo quiero entonces que mantengamos. Muy bien. Pasemos ahora. En el texto que tiene del documento se habla de lo mismo, como ven, la buena noticia que causa alegría, aquí en la página 44, ¿no? Hace un comparativo entre Juan el Bautista y Jesús. En la página 45, en la primera, aquí arriba, dice: creemos que María no solo guardó y meditó todo lo que les revelaba en esas revelaciones del ángel, etc., sino que pudo compartir esta experiencia con José, su esposo, con sus padres, Joaquín y Ana, dice, ¿no? Con su parienta Isabel, y ante todo con Jesús, del cual Lucas se limita a decir que progresaba en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Yo me imagino que María, en muchos momentos de su vida, de mucha intimidad en la casa de Nazaret, en esa jornada y noches largas, no había luz eléctrica, había apenas una linterna de repente, ¿no? Creo que María contaría muchas cosas, compartiría con Jesús muchas de esa experiencia y preguntaría, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente se veía que él había dado luz a Jesús sin intervención de hombre humano, por lo tanto, imagino que compartiría con Jesús ya crecido muchas de estas inquietudes, esa alegría que guardaba en su corazón, ¿no? Dice: ¿quién mejor que Jesús, que crecía en edad, en estatura, en conocimiento de los planes de Dios, su Padre, en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y los demás saberes humanos, podía comprender todo lo que su madre le iba confiando sobre los hechos ocurridos en su infancia? María recordaría muchos hechos de la infancia, ¿no? Y Jesús
obviamente iba enterándose de los sentimientos de alegría de María, pero a la vez dando pauta, porque conocía las escrituras, crecía en sabiduría, estaba capacitado para poder dar orientación a María sin empezar toda su vida pública. ¿Quién mejor que su hijo podía ayudar a su madre a crecer en la fe, en la comprensión de los planes que Dios estaba realizando en cada uno de ellos? ¿Sí? Nosotros no conocemos nada de esto, pero creemos de que lo que María guardaba en su corazón de todo lo que había ocurrido, lo compartía solamente con José, su esposo, y con Jesús. Y qué alegría habrá sido para los dos compartir estas cosas, la maravilla que Dios había obrado en ella. Viene la reflexión número 2. ¿Quiere leer? Reflexión 2. Al narrar en paralelo los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús, Lucas prepara a sus lectores para comprender el episodio del bautismo de Jesús en el Jordán, con Juan el Bautista, el profeta del Altísimo. Culmina la antigua alianza, termina el culto en el templo y los sacrificios de animales. Juan anuncia que Jesús es el Cordero de Dios que sí quita los pecados del mundo y que bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. El bautismo de Jesús en el Jordán anuncia y prepara su inmersión, bautismo en las aguas de la muerte en la cruz. Lo confirma un texto de Marcos. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Muy bien, hasta ahí. El evangelista Marco, que fue el primer evangelista que apareció, el primer evangelio en el año 68, más o menos, antes de la destrucción de Jerusalén, arranca su evangelio diciendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego habla del bautismo. Muchos cristianos que leían su evangelio habrán dicho, pero ¿para qué? ¿Y este Jesús de dónde salió? Y este Juan el Bautista que predicaba, ¿de dónde salió? Lucas, un gran historiador, porque él mismo lo dice en su evangelio, que se preocupó por estudiar las fuentes de la vida de Jesús y de su mensaje, tiene la prudencia de presentarnos antes de Juan el Bautista, ¿no? Desde niño, Juan el Bautista se encuentra salta de alegría en el seno de su madre en el encuentro con Jesús. Ya entonces nos preparó para entender quién era ese hombre tan extraordinario, que es el último profeta del Antiguo Testamento y a la vez es el que tiene la dicha de poder bautizar a Jesús, de introducirlo, digamos. Bueno, aquí hay algo interesante, dice que Juan el Bautista, siendo de familia sacerdotal, porque era hijo de un sacerdote, él mismo era sacerdote, pero no ejerció nunca, siempre estuvo en el desierto. Dice, cuando presenta a Jesús, dice, es el Cordero de Dios, dice, en adelante ya no habrá ni templo, por lo tanto él echa una crítica profunda, digamos, a toda la institución del templo, los sacrificios de animales, los ritos, etc., ¿no? Porque dice, este es el Cordero de Dios, el único que puede cancelar y redimir al mundo. No son los sacrificios que se dan de los corderos por la mañana y por la tarde en el templo, sino es el único cordero digno que se sacrificará para la redención del mundo. Entonces, es una figura muy buena. Luego, dice, bueno, hay un texto acá que viene muy bien. Cuando los dos hermanos, hijos de Zebedeo, preguntan que cada uno de ellos quería estar a la diestra y siniestra de Jesús en el reino de los cielos, Jesús contesta, ¿sois capaces de beber el cáliz que hoy yo de beber? El cáliz era la muerte, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar.
una vez más, la muerte, la pasión y muerte de Jesús fue el bautismo verdadero de Jesús. No fue la inmersión en las aguas del Jordán, sino fue la inmersión en las aguas de la muerte, de la pasión, ¿no? Por eso que es muy bueno tener en cuenta que las inversiones en las aguas del Jordán, en las aguas, ¿no?, que hacían los primeros cristianos y Juan el Bautista, era símbolo e imagen de la pasión y muerte de Jesús, que sí se inmergió en las aguas amargas, dolorosas de la muerte. Yo me imagino el impacto tan fuerte para los contemporáneos de Jesús, los que tuvieron el privilegio de estar cerca de él, especialmente cuando estaban escuchando sus palabras y se daban cuenta de que ya no iban a sacrificar corderos ni animales de ninguna especie, sino que todo se cambiaba por la muerte y resurrección de nuestro Padre. De Cristo. Eso me imagino el impacto claro. de Jesús, Padre y Jesús Santo. En este caso Jesús, pero mi inquietud es cómo sería ese impacto para esa gente. Oye, no, ya no vamos a sacrificar cordero, ya no vamos a llevar animales. Eso para ellos debió ser claro, avanzado. Claro. Ellos no entendían. Pero tal vez no entendieron nunca eso, sino Ellos no después. entendían El nada. templo estaba mandado a ser recogido. Tan así que lo primero que hace Jesús, según el evangelista Juan, cuando entra la primera vez en Jerusalén, no sabemos cuántas veces estuvo celebrando la Pascua, fue al templo y fue donde sacó del templo, porque dice, esta es la casa de mi Padre, pero a la vez él respetaba el templo, pero sabía que había llegado el momento de que ya no servía más, porque la religión de Moisés, como la habían venido practicando los judíos a lo largo de los siglos, había sido un fracaso. El templo se había vuelto un lugar de negocios y la religión era una religión desvirtuada, totalmente opuesta a la primera intención que había tenido Dios. La religión, porque dice, se había convertido en un formalismo. Iban los ritos, las procesiones, las fiestas de ellos eran un simulacro, no representaban más la verdadera piedad y fe ¿no? Por lo tanto, al decir, tú eres el cordero, el Cordero de Dios, ya con eso se acabó toda esa religión vieja del Antiguo Testamento, porque Él es el Cordero, Él es el siervo de Dios que se sacrificará. Muy bien. Y simplemente, pues la gente yo creo que no entendía absolutamente nada de lo que iba a pasar. Y hasta que llegó, hasta el momento de Pentecostés, ahí fue cuando realmente se les abrió el entendimiento y pudieron comprender todo lo que estaba pasando. Es que imagínense uno allá, que a Pedro le digan, no, es que te van a matar a Jesús, y Pedro diga, pues nos defendemos, y él mismo, como tenía ese temperamento, y todos los demás, el mismo Judas, todos pensaban que él se iba a salvar, y seguro que hasta el último minuto todos esperarían que no pasara esto que sonaba tragedia, y pues obviamente hasta entender el misterio completo no se iba a ver de otra manera, ¿no? Y mire qué pasaría hoy día. Los judíos siento que han perdido todo, han perdido hasta hace muy poco tiempo, hasta el 1948, que han perdido la autonomía como nación. No hay, recién ahora es un pequeño estado, ¿no?, todavía amenazado permanentemente por los palestinos, pero el hecho de haber perdido el templo, cuando ellos se inclinan ante las piedras, tú viste, ¿no?, las piedras del viejo templo de Salomón, deben sentir un guayabo, decimos nosotros, una tristeza, una nostalgia grande. El templo, que era una maravilla de la historia del mundo en ese tiempo, construido primero por Salomón y luego otra vez después de la venida de Babilonia, con grandes sacrificios, han perdido todo, ¿no? Por lo tanto, ya no tienen ni sacerdocio, no tienen sacrificios, no tienen templo, tienen únicamente la Torah. Esto para ellos, la fe es los 5 libros más los profetas, es lo único que les mantiene unidos en su fe, en Yahvé. Pero todo el resto se vino abajo totalmente. Y Jesús les había dicho, de este templo no quedará sino piedra sobre piedra, ¿no? Sí. El último punto, de aquellos años, ¿quiere leer? De aquellos años que presidieron la vida pública. De aquellos
años que precedieron la vida pública de Jesús, Lucas solo nos relata el episodio ocurrido cuando Jesús tenía 12 años. Dice que en ocasión de la fiesta de la Pascua, el niño Jesús, sin dar aviso a sus padres, se quedó en Jerusalén. Ante la pregunta angustiosa de sus padres, Jesús contesta: ¿y por qué me buscabais? ¿No sabías que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Esta respuesta de Jesús nos hace pensar que en la casa de Nazaret, la prioridad de Jesús en ocuparse de las cosas de su Padre tuvo que haber sido un tema muy frecuente entre Jesús y sus padres. Así, pensemos, ¿no? Ya lo habían dialogado. Claro, ¿qué pensaría María y José cuando Jesús decía cosas que no cabían en la mente de ellos? Cuando interpretaba la escritura leída en la sinagoga de una forma nueva que iba en contra de las tradiciones, de las interpretaciones tradicionales, que cuando él actuaba con los pobres, con los pequeños, con los enfermos, de una forma que no era propio, ¿no? Los padres de él habrán dicho: este niño está fuera de... ¿no? Y cuántas críticas y oposición habrá tenido de parte de sus primos, hermanos, lo que llama la Biblia los hermanos de Jesús, de sus tíos, porque era un clan, era una familia grande, alargada, todos vivían ahí, un solo patio que servía donde todo el mundo echaba en la olla, echaba lo que habían cosechado del campo, y todos vivían alrededor de esto. Por lo tanto, el comportamiento de Jesús ante los demás familiares tiene que causar muchos sinsabores a María. Habrá sufrido mucho porque ella únicamente sabía quién era, y José también. Pero las críticas y el malestar que habrá ocasionado y las muchas preguntas. Tan así que cuando volvió después y se enfrentó en la sinagoga, primero la sorpresa, los ancianos del pueblo de Nazaret. ¿De dónde viene esto? ¿No? Se habían enterado que en Cafarnaúm había hecho grandes milagros. ¿No? Por lo tanto, digo, ¿por qué no hace aquí en Nazaret, con tanto enfermo que tenemos, tantos pobres, lo que ha hecho en Cafarnaúm? Por lo tanto, inicialmente hay una sorpresa por la sabiduría. Cuando él toma el rollo de Isaías, dice: el Espíritu de Dios descendió sobre mí. Pero después está la envidia, la ira, el odio que le tienen por salirse un poco de los patrones, ¿no?, típicos, que dice, lo empujaron para despeñarlo de una roca, ¿no? Mire cómo... Entonces, aquí tenemos un hecho concreto. Jesús dice claramente: yo tengo como prioridad ocuparme de las cosas de mi Padre. Lo habré hecho muchas veces, ¿no? En oración permanente, en la forma de cómo manejaba su negocio cuando salía con José a entechar las casas, no sé, que habrá hecho, cosas por el estilo. Porque era herrero, artesano, carpintero, era un poco de todo, ¿no? Como ruso hoy día, ¿no? Ruso. Eso. Pero ¿cómo habrá manejado su vida Jesús en este ambiente tan conservador, tan retardatario, ¿no? Yo creo que a todos, de alguna manera, cuando empezamos a caminar, a estar más cerca del Señor, toda la familia de alguna forma lo ve uno como un bicho raro. Sí, siempre. Y yo creo que a todos nos ha pasado en mayor o menor medida que empezamos a caminar y todo el mundo dice: esta ya se enloqueció, esta ya se volvió fanática, o quién sabe Eso. qué. Y resulta que, quién sabe qué le diría. No, pues sí, Sí. pero bendito Dios. Pero quién sabe qué más críticas y qué más le vendría a José. Imagínense si, pobre José, ¿Cuántos sufrirían? sufriendo, usted no es el papá, si es que se enteraron o no se enteraron, no creo, pero tiene que haber sido muy complicado el manejo para todos. Sí, primero todo porque sabían que ese niño había aparecido sin que José tuviera nada que ver. Por eso, pobre José. Empezando por ahí, ¿no? Y después el otro no consigue novia ni nada. Eso decía en un libro que yo leía, decía, y Jesús al final, en esa época, ¿sí? A los 14, 15 años ya estaban con pareja. En algún texto del Evangelio de Juan se lo echa en la cara.
¿de dónde vienes tú? Porque había tantos comentarios sobre el origen de Jesús que obviamente le echan la cara, tú eres el hijo, porque pensaban que un soldado romano, como había violado a María. La hipótesis más fácil era esto. Nadie podía pensar que el Espíritu Santo, ni siquiera, ¿no? Por lo tanto, alrededor de Jesús había una marea de comentarios muy positivos por la bondad, la transparencia de su... pero también muy negativo para la gente que piensa siempre mal, como siempre, ¿no? Por ejemplo, a mí no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza cómo nuestros hermanos no católicos rechazan la Virgen. A mí no me cabe en la cabeza un cristianismo sin la presencia de la Virgen María. Lo que acaba de decir Patricia, eso desconcierta a todos los contemporáneos de Jesús. Y ella decía claramente, Jesús, a ver, ¿dónde está la novia de Jesús? Y todas estas cosas a los 15 años. Pero estamos hablando de un cambio total. Y obviamente esto es muy claro cuando la presencia de Jesús en nuestro planeta divide la historia en antes y después de Jesús. La Virgen María, para mi concepto, y como decía Carolina, yo soy pegado de la Virgen, adoro la Virgen María. Sí. Y no me la podrán quitar de mi corazón nunca. Ellos desconocen, obviamente, que existen abusos de parte de los católicos a veces, ¿no? Que atribuyen a María primero que todo como si fuera una diosa, ¿no? Pero a la vez en el rito, en el culto que rendimos a María, hay exageraciones, no cabe duda, ¿no? Hay muchas exageraciones que no caben en un cristianismo muy adulto ya. Pero esto no quita que para nosotros María sea una figura formidable para seguir el ejemplo de ella, que la Iglesia misma tiene que aprender de ella, como hemos leído en el texto de José Antonio Pagola, muchas actitudes y virtudes, ¿no? Muy bien, pasamos al bautismo de Jesús, vamos por partecita, ¿no? Leemos el texto del bautismo de Jesús La vida pública de Jesús comienza con su bautismo en el Jordán por Juan el Bautista. Sí. No sabemos cuándo ni en qué circunstancias. Jesús dejó su trabajo de artesano, abandonó a su familia y se alejó de Nazaret, adentrándose en el desierto. El desierto evocaba en la mente de Jesús el lugar en el que había nacido su pueblo y al que había que volver en épocas de crisis, como lo hizo el profeta Elías. En el desierto no llegan el bullicio de las autoridades romanas, ni del templo, ni de los maestros de la ley. En cambio se escucha a Dios en el silencio y la soledad. Lucas nos dice que cuando Jesús tenía unos 30 años de edad, es decir, tan pronto alcanzó la edad que le autorizaba para realizar una actividad pública, Jesús se marchó al desierto. Muy bien, leamos el texto ahora del bautismo como tal. ¿De Lucas? Lucas, sí. En Lucas, capítulo 3, del 21 al 20. Sí. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y mientras estaba en oración, se abrieron los cielos, el Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una voz: tú eres mi Hijo, hoy te he dado la vida. Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Hasta ahí. Y se le consideraba hijo de José, ¿no? Decíamos. Bueno. Bautismo de Jesús. Mire, de los 4 evangelistas, 3, Lucas, Marcos y Mateo, hablan claramente que Jesús en algún momento de su vida fue al desierto y pidió ser bautizado. Yo quisiera ampliar un poco más este tema porque aquí tengo un texto otra vez de José Antonio Pagola que nos ayuda mucho porque es un gran escritor. Dice:
En torno al año 28, Jesús se hizo bautizar por Juan en el Jordán. Es un dato de los más seguros, pues en las comunidades cristianas a nadie se le hubiera ocurrido inventar un episodio tan embarazoso que no podía sino crear dificultades a los seguidores de Jesús. Los problemas que se plantean son dos. Si Jesús había aceptado ser bautizado por Juan, ¿era inferior al Bautista? Cuando todo lo que hemos leído anteriormente demuestra que era el Señor, era el Mesías, sin embargo. Si había bajado al Jordán con todos, ¿era también él un pecador? Ninguno de los 4 evangelistas niega este hecho, pero lo presentan en forma que no quede menoscabada la dignidad de Jesús. Para Jesús significa un giro total en su vida. No vuelve a Nazaret, sino que en adelante se dedica por entero a una tarea de carácter profético, que nadie podía sospechar. La decisión de hacerse bautizar deja entrever el pensamiento de Jesús. Le atrae la idea de preparar al pueblo para el encuentro con Dios. Israel será restaurado, la alianza será renovada, la gente podrá disfrutar de una vida digna. No es aventurado pensar que entre los seguidores de Juan, la mayoría, una vez bautizados, volvía a su casa, otros se quedaban con él en el desierto, y Jesús no solo acogió el proyecto de Juan, sino que se adhirió a este grupo de discípulos y colaboradores. Jesús fue muy probablemente un discípulo de Juan el Bautista durante un tiempo, hasta que poco a poco se fue alejando y bautizaba mucho más arriba en el Jordán, no tan cerca del Mar Muerto. Pero dice el texto, él no bautizaba personalmente, sino eran sus discípulos los que bautizaban, ¿no? Bueno, pero no cabe duda, el bautismo es un hecho que no podemos negar, un hecho histórico, objetivo, que fue confirmado por 3 evangelistas, aún sabiendo que en la percepción de los cristianos, el hecho que Jesús se hiciera bautizar indicaba algo raro, o era pecador, o Juan el Bautista era superior a él. Cuando el mismo Juan el Bautista dice, yo soy una voz que clama en el desierto, yo no soy el Mesías. Cuando, ¿sí? Para mí era como un acto de humildad. Claro, un acto. Entonces, Jesús hizo esto, hizo cola, todo el mundo salía de Jerusalén hasta de Judea, salían todos a hacerse bautizar. ¿Qué implicaba el bautismo? Primero tenían que confesar públicamente sus pecados. En segundo lugar, tenían que ser bautizados solo en el Jordán, tenían que sumergirse 3 veces totalmente, luego salir y finalmente recibían el carácter de bautizado. Jesús tuvo que hacer fila para entrar al Jordán, detrás de prostitutas, de publicanos, de malhechores. Él iba también detrás de ellos, ¿no? Imaginemos la escena. Cuando llegó donde Juan el Bautista, que tuvo que haberlo reconocido porque él lo había señalado, Juan el Bautista dice, no, tú tienes que bautizarme a mí, no yo a ti. Imagino que habrá habido gente ahí. Y Jesús dice, tú tienes que cumplir lo que el Padre ha decidido, la justicia de Dios, no lo que yo o tú. En otra palabra, él quiso asumir ser, un acto grande de humildad, ¿no? Sumergirse en las aguas de Dios. Para él no era una inmersión simbólica, ¿no? Y el Padre responde a este acto de humildad tan profunda, responde con algo muy inesperado. Dice, se rasgaron los cielos. ¿Desde cuándo? Desde cuando se habían cerrado la puerta del cielo, cuando Adán fue echado del paraíso, ¿no? Y que Dios ha puesto un arcángel con la espada para que no se le ocurriera a nadie volver al paraíso. Se rasgaron delante de Jesús, se rasgan los cielos y el Padre
da testimonio, tú eres mi hijo amado, ¿no? Hay unas páginas muy bonitas en nuestro José Antonio Pagola sobre el bautismo que quiero compartir con ustedes. Bautismo de Jesús. Dice, Jesús vivió en el Jordán una experiencia que marcó para siempre su vida. No se quedó con el Bautista, tampoco volvió a su trabajo en la aldea de Nazaret. Movido por un impulso incontenible, comenzó a recorrer los caminos de Galilea. Muy bien. Dice, tú eres mi hijo querido. Dice, lo esencial está dicho. Esto es lo que Jesús escucha de Dios en su interior. Tú eres mío, eres mi hijo. Tu ser está brotando de mí. Yo soy tu padre, te quiero entrañablemente, me llena de gozo que seas mi hijo, me siento feliz. Esto que significa esta palabra, tú eres mi hijo, ¿no? En adelante, Jesús solo lo invocará con este nombre, Abba, Padre. Porque hasta ahora, no sabemos cómo se dirigiría Jesús antes del bautismo, pero a partir de ese momento Jesús ya lo utilizará siempre, Abba, Padre. De esta experiencia brotan dos actitudes que Jesús vive y trata de contagiar a todos: confianza increíble en Dios y docilidad. De ahí en adelante Jesús confía totalmente en el Padre, que le envía el Espíritu para que lo conduzca, y docilidad, total obediencia al Padre, ¿no? Dice, pero por eso enseña a todos a llamar a Dios su Padre. Dice, al mismo tiempo Jesús vive en una actitud de docilidad total a Dios. Nada ni nadie lo apartará de ese camino. Como hijo bueno, búscase la alegría de su Padre. Como hijo fiel, vive identificándose con Él, imitándole en todo, porque todo lo que hace Jesús dice, lo ve hacer al Padre. Todo lo que dice, se lo dice el Padre. Entonces hay una comunión permanente. En lo que trata de enseñar a todos, imitad a Dios, pareceos a vuestro Padre, sed bueno del todo como vuestro Padre del cielo es bueno, reproducir su bondad, sed compasivo con Él. Dice que, más adelante, los textos que nos han dejado los primeros cristianos nos muestran que entienden su seguimiento de Jesús como un fuerte movimiento espiritual. Se sienten habitados por el Espíritu de Jesús. Solo es cristiano quien ha sido bautizado con este Espíritu. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece, porque descendió sobre el Espíritu Santo, ¿no? Hay aquí un texto que me gustó. La experiencia que vive Jesús al ser bautizado en el Jordán es modelo de toda experiencia cristiana de Dios. Cuando en algún momento de nuestra vida, dice, cada cual sabe el suyo, el cielo se rasga, las tinieblas nos permiten entrever algo del misterio que nos envuelve. El cristiano, lo mismo que Jesús, solo escucha una voz que puede transformar su vida entera. Tú eres mi hijo amado. Es decir, lo que pasó en el momento del Jordán, uno lo puede decir, aplicar a sí mismo. En todo momento, cuando tenemos momentos no será una teofanía como el que tuvo Jesús, pero el momento que sentimos que Dios realmente está muy cerca, debemos sentir la palabra de Jesús, la palabra del Padre. Tú eres mi hijo amado. A pesar de tus deficiencias, limitaciones y pecados, tú eres mi hijo amado y yo estoy siempre. Tan así que el Padre está presente con su Espíritu, que es el mismo, el Espíritu filial de Jesús, está moviendo totalmente la vida de los cristianos. Yo siempre acostumbro a decir, en palabras un poco atrevidas, que el Padre envía al Hijo, a Jesús, ¿no? Su Hijo amado. Se priva de Jesús y le envía para salvar el mundo. Cristo nos revela al Padre, nos revela el camino de la salvación. Pero ¿quién hace el trabajo sucio, yo diría, ¿no? Quien hace la carpintería de la salvación es siempre el Espíritu. Él es el que
que bautiza, el que transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, el que transforma esta palabra de hace 2000 años, la transforma en palabras que son fuerza de salvación. Siempre el Espíritu Santo. Por lo tanto, me gustó mucho siempre el enfoque de María Bernarda, porque ella enfoca mucho sobre la fuerza del Espíritu Santo que actúa en nosotros, ¿no? En todo momento, como en Jesús. A partir de ese momento, Jesús era repente una ficha, diríamos otra vez palabra muy del Espíritu. El Espíritu manejaba a Jesús. Dice el texto de Marcos, cuando habla que después del bautismo, el Espíritu lo arrojó al desierto. La traducción verbal del griego, lo arrojó, lo lanzó al desierto para ser tentado por el diablo, ¿no? Pero eso indica la fuerza con que el Espíritu Santo manejaba todos los eventos de Jesús a partir de este momento. Muy bien. Miremos algunas cosas que de repente hay. En el numeral 3. Inmediatamente Jesús, en la página 46. Bautismo de Jesús. Inmediatamente Jesús queda seducido por este profeta del desierto. No cabe duda, Jesús a nadie admiró tanto como a Juan el Bautista. No había nada igual a él. Para Jesús, el Bautista era más que un profeta, incluso era el mayor entre los nacidos de mujer. El texto bíblico dice: por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Jesús no llegó a desplazar o a hacer competencia al Bautista. Lo escuchaba con respeto y admiración. Reconocía su autoridad profética e inicialmente siguió su ejemplo, exhortando a la conversión y bautizando a los que confesaban sus pecados. Podemos imaginar que para los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús, había seguramente alguna controversia, ¿no? Porque los unos defendiendo a su maestro, el gran profeta Juan el Bautista, que era una persona extraordinaria, porque decía, toda la gente de Jerusalén, dice el texto, y de Judea, salían para conocerlo, para hacerse bautizar, algunos, y otros regresaban igual como siempre, ¿no? Pero cuando Jesús fue señalado luego como el Cordero, el Maestro, y poco a poco algunos discípulos de Juan fueron alejándose de Juan y siguiendo a Jesús. Sabemos que uno era Andrés y otro de repente era Juan, ¿no? Y que se enteraron que Jesús también estaba bautizando. Habrá habido rencilla, ¿no? O envidia uno de otro, que es muy humano. Pero Jesús respetaba muchísimo y quería mucho a Juan el Bautista. Sabía que era la persona que después daría testimonio de él con la muerte en la cárcel, ¿no? Entonces, las dos personalidades son muy interesantes. Bueno, sigamos. En un determinado momento Jesús se acercó al Bautista, escuchó su llamado a la conversión y se hizo bautizar por él en las aguas del Jordán. El hecho ocurrió el año 28. De su bautismo dan testimonio los 4 evangelistas. Es un hecho cierto, pues en las primeras... A ver, hemos leído esto. Sigamos, Marcos, el párrafo siguiente. Marcos escribe: Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, pero inmediatamente añade que al salir de las aguas, Jesús tuvo una experiencia extraña. Se rasgaron los cielos y Jesús vio que el Espíritu de Dios descendía sobre él como una paloma, y escuchó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi Hijo amado. Con eso daba a entender que Jesús era realmente aquel personaje más fuerte del que hablaba el Bautista, el que iba a bautizar más tarde con espíritu y fuego.
Lucas dice que Jesús estaba orando cuando vivió la experiencia religiosa de la que habla Marcos. En cambio, en el cuarto evangelio ni siquiera se narra el bautismo. A diferencia de los sinópticos, para el evangelista Juan el Bautista no es el bautizador, sino el testigo que señala a Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, sí. ¿Por qué el Espíritu Santo se aparece como una paloma? Se pregunta mucha gente, ¿no? Hay que preguntarle a Ángel. Algunos piensan que bueno, tiene que ver con el texto de Génesis, donde dice que el aliento de Dios aleteaba sobre las aguas al comienzo de la creación, ¿no? El aliento, el Espíritu de Dios, ruah, lo llamaban en hebreo, aleteaba sobre las aguas. Entonces, la forma de aletear es propia de una paloma, ¿no? Que aletea. Exactamente. También porque el Espíritu Santo actúa de una forma tan suave que no hace bulla. Es como el viento que va y nadie sabe dónde va, de dónde viene y a dónde va. Entonces, la figura de la paloma era un poco esta. Pero dice que fue en forma corporal, la vieron una paloma. Juan el Bautista Dios le había dicho, aquel sobre el cual se permanezca el Espíritu de Dios, este es el Mesías. Por tanto, era una señal para Juan el Bautista que Jesús era el que él esperaba, el que anunciaba, que era el precursor. Por lo tanto, hay muchos comentarios sobre la forma como aparece el Espíritu, pero es un hecho. Los discípulos de Juan tuvieron que haber visto algo y oído la voz del Padre, porque si no, Jesús puede haber contado esto, ¿no? A sus discípulos, ¿no? Pero es muy probable que todos los presentes que estaban bautizados en este momento hubieran oído la voz del Padre. Y no fue la única vez. Durante la vida de Jesús, poco antes de la Pascua, otra vez el Padre habló a Jesús. Y la gente pensó que había sido un trueno y era la voz del Padre. De modo que el hecho fue comprobado por discípulos como era Andrés, que estuvo presente, muy probablemente Juan, y otros que más tarde siguieron a Jesús. Muy bien, sigamos acá. Reflexión. Jorge, ¿me puede? Al pedir ser bautizado, Jesús quiso de alguna manera solidarizarse con el pueblo, como Cordero de Dios, siervo sufriente. Se sitúa humildemente entre los pecadores, tomando sobre sí mismo el pecado del mundo. La venida del Espíritu Santo sobre Jesús es una investidura que responde a las profecías de Isaías. Es al mismo tiempo el anuncio de Pentecostés que inaugurará el bautismo en el Espíritu para la Iglesia. Y el reconocimiento de Jesús como Hijo anuncia la filiación adoptiva de los creyentes. El bautismo en el Jordán y el descenso del Espíritu sobre Jesús son el preludio de lo que acontecerá en los creyentes. Por eso que a partir por la propia palabra de Jesús, id, anunciad el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, fue una orden perentoria que Jesús dejó a los discípulos antes de ascender al cielo, ¿no? Lo que indica que el bautismo forma parte con el anuncio del Evangelio, es el rito por el cual uno se convierte en hijo de Dios, en cristiano, ¿no? A partir de ese momento, el rito de Juan el Bautista, que era en las aguas, se convierte para nosotros en un signo o sacramento de salvación. Muy bien, viene ahora un tema, alcanzamos a hacer las tentaciones. Las tentaciones. Voy a aprovechar, encontré las tentaciones del evangelizador, de Carlos Álvarez. Es un teólogo, pero tiene cosas muy interesantes que yo comparto con ustedes. Dice el texto de Mateo 4:11, entonces Jesús fue llevado
Marcos dice fue lanzado, fue arrojado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿no? Lo que indica que a partir de ese momento, Jesús quedó 40 días, 40 noches, como el pueblo de Israel había quedado 40 años en el desierto, ayunando. No es muy normal, es decir, el ayuno de Jesús en el desierto recuerda toda la travesía del pueblo de Israel a lo largo del desierto, ¿no? Cuando fue tentado muchas veces, ¿no? Tentado por el hambre, tentado por la falta de agua, tentado por las serpientes, etc., ¿no? Entonces, frío de las noches. Además. ¿Es frío por la noche o no? Sí. ¿Y eso que estabas en una época? Sí, pero dice que de noche, o sea, de noche normalmente tocaba ponerse saco y chaqueta. Sí. Sí, así frío. Y al mediodía mucho calor. ¿Es cierto? Oye, nos preguntamos por qué el Espíritu Santo lleva al desierto a Jesús, primero que todo para que ore, una preparación intensiva a su ministerio público, 40 días. Ahora, no tenemos que tomar la letra 40 días, 40 noches, es un número simbólico. Fue solamente muchos días ayunando de verdad, porque tuvo hambre después, ¿no? No es que fue un ayuno simbólico en ese sentido. Y el frío, las anales, etc. Dice, y después de ser un ayuno de 40 días, 40 noches, al fin sintió hambre. Posiblemente el diálogo con su padre le impidió sentir hambre antes, ¿no? Como los místicos que aguantaban. Acordémonos de Juan de la Cruz cuando estuvo en la cárcel. ¿Cuántos años, cuántos meses estuvo? 10 meses. Exactamente. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en panes. Mas él le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, siempre son textos del Deuteronomio. El demonio utiliza textos bíblicos que Jesús contesta con textos de la Sagrada Escritura, ¿no? Lo que indica que el demonio sabe muy bien y mucho mejor que nosotros la Biblia, pero la utiliza mal. El otro día en una reunión que tuvimos, alguien me preguntó, si el demonio sabía, porque dice, si tú eres hijo de Dios, si tú eres el hijo amado de Dios, del Padre que te habló, ¿por qué no dice esta piedra que se cambie en mar? Dice, si el demonio sabía que Jesús era, ¿por qué el demonio no se convirtió o algo así? La única respuesta es, él sabía que Jesús era hijo de Dios, pero no creía en él. Una cosa es saber, leer la Sagrada Escritura, otra cosa es creer. ¿No? ¿Entiende? Hay una diferencia total. Yo sé que alguien de repente es una buena persona, pero no le tengo confianza o no lo quiero, no quiero verlo, ¿no? Entonces, el demonio, Satanás, sabía, por ser un ángel inteligente, mucho más inteligente que nosotros, sabía que Jesús era realmente el Hijo de Dios, pero no creía que fuera fiel, que fuera amado, que pudiera aguantarse esta tentación tan cómoda, ¿no? Entonces, si había hecho caer a tantos, ¿por qué no a este? Sí. Entonces, hay que distinguir siempre lo que uno sabe y lo que uno cree. La fe es un don de Dios. Él no creía en Jesús. Por eso que lo tienta, por eso que lo somete. Bueno. Mas él respondió, no de solo pan vive el hombre, sino la palabra de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, Jerusalén. Lo pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a tus ángeles te encomendará. Otra vez utiliza un texto bíblico, del Salmo. Lo que indica Satanás, conoce perfectamente los salmos, los libros de la Torá, etc. En sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie con piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús contesta también con textos de la Biblia. De nuevo los lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Le dice, todo esto te lo daré postrándote, si postrándote me adorarás. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque es escrito, al Señor tu Dios adorarás. Aquí Jesús no
le da una orden perentoria, tajante, apártate, lo exorciza, ¿no? Lo aleja del todo. Y solo a él te darás culto. Bueno, entonces el diablo los deja y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. El padre cuida a su hijo. Tú eres mi hijo, le manda a los ángeles para que le den de comer. Algo que no es fácil a imaginar. Dice el autor acá, las tentaciones no se entienden bien si no captamos primero el sentido del bautismo de Jesús. Si no lo asumimos como una oposición dura y concreta a la misión que Jesús ha recibido. El Padre le confía la misión de Hijo amado, la misión de salvar el mundo. El Satanás no quiere absolutamente que Jesús cumpla esta misión, por lo tanto lo somete a estas pruebas. Más adelante dice, a esta actitud de disponibilidad y ofrenda responde Dios con una teofanía maravillosa y una palabra significativa. A la humildad de Jesús al bautizarse, el Padre le responde con esta palabra magnífica y maravillosa, ¿no? Dice, los cielos se abren, el Espíritu que había sido prometido para los últimos tiempos se derrama con abundancia sobre Jesús. Y la voz de Dios que había callado hasta el último profeta vuelve a resonar y le hace sentir a Jesús que es su Hijo amado. Entonces, el último profeta había sido Malaquías, 400 años antes. Fue él que había recibido la palabra de Dios. 400 años de silencio, hasta que finalmente se abre, el Padre vuelve a comunicarse con su Hijo ya, ¿no? Más adelante, ¿quiénes son los actores de este episodio? El primero dice el Espíritu, el que lleva a Jesús al desierto. Segundo es Jesús, que afronta esta prueba. Y tercero, el diablo. Cada uno con una acción diferente. El Espíritu que ha descendido sobre Jesús en el bautismo lo conduce ahora al desierto para que sea tentado por el diablo. La expresión, dice, nos puede parecer dura, como si el Espíritu quisiera que Jesús fuera tentado. No entendemos nosotros cómo el Espíritu Santo lleva a Jesús a ser tentado por lo opuesto de él, ¿no? Pero tiene su sentido. En primer lugar, no es el Espíritu el que tienta a Jesús, sino el diablo. Primera diferencia. Así lo dirá Santiago en su carta. Dios no prueba a nadie. En segundo lugar, la tentación, aunque no es producida por Dios, hace parte de la pedagogía divina para formar y madurar a su siervo. Dios quiere que nosotros pasemos por pruebas, a veces difíciles, dolorosas, ¿no? Es Dios que lo permite y quiere, pero no es Él que tienta. Dice, digamos una cosa importante, el Espíritu conduce al desierto, lugar de la prueba, pero no abandona al creyente fiel. Si Dios permite que estemos a veces en un desierto, con soledad y frío, etc., pero no nos deja nunca solos, ¿no? El Señor está contigo, ¿te acuerdas? Nosotros también, como Jesús, hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo. Y es preciso que sepamos de su presencia en medio de nuestras luchas y tentaciones. El segundo personaje es Jesús. Él se sabe ahora hijo de Dios. El Padre le dijo que tú eres mi hijo, su amado, sin dejar de ser su siervo. Y experimenta además la presencia y la fuerza del Espíritu en su vida. El tercer personaje es el diablo, que también es llamado Satanás, el tentador. Aquí el autor dice que no fue la única vez que Satanás probó a Jesús, porque cuando cuando Jesús dijo, es necesario que tome tu cruz, y Pedro se dijo, no, pero esto no lo permitimos nunca, que tú mueras, ¿no? Que tú seas crucificado. Jesús le llama, aléjate de mí, Satanás. Lo que indica que Satanás puede ser cualquier individuo que se opone a los planes de Dios. No necesariamente ese espíritu malo que nosotros reconocemos como un ángel caído, sino que cualquier... Satanás pone la idea en alguna persona,
pone la idea o el sentimiento. Exactamente, sí. Este puede ser un tentador, un Satanás para nosotros, el que nos impide o que nos tuerce el camino. Dice, para el Evangelio de Mateo, hasta Pedro puede ser un diablo, como dije, ¿no? Pues bien. Dice, primero que todo, el desierto, que era el desierto del texto bíblico, del contexto bíblico, es el punto de partida. El punto de partida es el hambre que siente después de un ayuno tan intenso. Dice, pensemos en esto. El desierto real con sus contrastes de calor tórrido durante el día y frío gélido durante la noche. Arenales, oasis, es símbolo de la vida humana. El desierto es nuestra vida. Con sus misterios, luces y sombras. Por eso se ha convertido en el símbolo del camino espiritual de todo creyente con sus esfuerzos y sus derrotas. Es el lugar donde habitan las fuerzas de la muerte, el hambre, la sed, las tormentas de arena, los vientos secos, las serpientes venenosas y el demonio Azael. Es el lugar de la tentación y de la prueba. Es el lugar de la purificación y de encuentro con el Dios de la vida. Allí purificó Dios el corazón de su pueblo durante los 40 años y le concedió la alianza que lo hizo pueblo escogido entre todos los pueblos. Es el lugar donde el pueblo ha de volver a revivir. Bueno, ¿qué quiere decir? Que todos nosotros tenemos que atravesar nuestra vida en un desierto. Habrá momentos en que sentimos la misma tentación de la soledad, el rechazo, etcétera, ¿no? El desierto. El templo, cuando el diablo lo coloca en el alero del templo, todo ser humano que experimenta la experiencia del absoluto y del Dios creador y salvador desea ardientemente verlo, tocarlo, encontrarse con él. El templo es el lugar privilegiado donde el hombre se encuentra con su Dios. Allí vive el creyente en la intimidad de la comunión con Dios, pero allí también se dan las crisis del orgullo vano y, quien lo creyera, del abandono de Dios, como nos lo hace ver Jeremías, ¿no? El pueblo que tributa un culto falso al Dios vivo se enorgullece del lugar, pero no es capaz de actuar con justicia. ¿Se acuerdan la falsa religión que practicaban ellos? La segunda tentación dice, se da en lo más alto del templo. Y el diablo quiere que Jesús ponga a prueba las promesas de Dios que cuida y protege a los suyos. Entonces, dice, ¿cuáles son las tres tentaciones que experimenta el hombre? Dice, son tres tentaciones. Una es la tentación la primera tentación ¿cuál es? La del poder. Si tú eres de verdad el Hijo amado del Padre, tú tienes un poder inmenso. Tú puedes perfectamente cambiar estas piedras, convertirlas en pan. Mire, en vez que gastarte 2-3 años de evangelización, de viajes de aldea en aldea, tú con esto tú resuelves el problema del hambre del mundo. No, ningún hombre tendrá más necesidad no morirá nunca de hambre, ningún niño de África, porque con solo que tú conviertas las piedras tú te alimentas, ¿no? Y a la vez resuelves el problema gravísimo del hambre en todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces, el poder, tú tienes poder, utilízalo, ¿no? Dice, porque tú tienes el poder suficiente para hacerlo y saciar el hambre del desierto. La segunda tentación es el valer, que dice, tú eres el Hijo de Dios, dice el diablo, ¿no? Tú vales mucho para el Dios, tú eres el Hijo amado de Dios. Si tú eres consciente que tú vales tanto para Dios tu Padre, ¿no? Que te dio su Espíritu, etc., tú puedes estar seguro que al tirarte del pináculo del templo, Él mandará a los ángeles a recogerte. La tercera tentación es el tener. La tercera tentación es el desierto humano de tener, ¿no? Tener. Y le propone a Jesús una posibilidad de realización.
todos los reinos del mundo y su gloria son míos. Pero pues la injusticia y el pecado abundan en todas partes. Te los daré si te postras delante de mí. Mire, en vez que desgastarte tanto tiempo predicando, tentado por los fariseos, etc., vea, yo te lo entrego de una vez para que tú te ahorres 3 años de fatiga y la pasión y la muerte, ¿no? Entonces, la tentación eran verdaderas tentaciones. Es decir, tienes poder, tienes valor ante los ojos de Dios, tú eres el Hijo de Dios, y tienes todo en tus manos, ¿no? Entonces, aproveche esta condición privilegiada que Dios te dio. Estamos en promoción. Exactamente. Eso. Y estas 3 tentaciones son las nuestras. El poder, el querer, yo tengo poder, tengo influencia, tengo palanca, tengo todo, ¿no? El poder es una tentación fuerte, nos puede hacer orgullosos, o nos puede hacer a nosotros despreciar a los demás, que dependen de nosotros, ¿no? El poder. El segundo es el valer. Yo sé que valgo, tengo títulos, ¿no? Tengo poder, sí, entonces, eso. El ego. Eso. Y el tercero, tengo en mi poder todo lo que quiero, es rico. Sí, las 3 tentaciones son, entonces, las de Jesús se ven reflejadas en nuestras permanentes tentaciones. Por los políticos, tienen todo lo Claro. Muy bien, ahora sí. Es impresionante. Un poco más alto. La invulnerabilidad, ¿cómo se dice? Sí. Invulnerabilidad de Dios en Jesús, que con las tentaciones, de aquí, de toda esta sesión de curso de Biblia, saco una conclusión hermosa, y es que la invulnerabilidad de Jesús enfrentando al demonio es absoluta. Cuando Jesús nos dice que nunca nos deja solos, gracias Dios mío por no dejarnos solos, porque si el demonio fue capaz de enfrentar a Dios para tentarlo, ¿qué podemos decir nosotros cuando nos tiente el demonio? ¿Qué tal que no estuviéramos acompañados por Jesús? Gracias, Sí. Dios mío. ¿Qué es que nos salva? Tener total fe que nunca estamos solos, que el espíritu que poseemos nosotros, el espíritu de Dios, es el que nos defiende, nos ilumina, porque uno sí está muy expuesto a toda clase de tentaciones y pruebas, y uno piensa que sí, que Dios me mandó un cáncer, que Dios me permitió que... Realmente Dios sí quiere que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos en la fe, en el amor, a través de estas pruebas. Pero en el mismo momento Él nos protege para que no caigamos en la tentación. Por eso que le pedimos al Padre Nuestro, no permita que ella caiga en la tentación. Pero Él sí quiere que nosotros, a través de la vida, experimentemos estas pruebas a veces dolorosas que nos pueden llevar a la muerte, ¿no? Emilio, pues bueno, darte primero las gracias y de pronto 2 cositas. Que me acordé ahora, un padre me decía que nosotros colgábamos muchos títulos, el título profesional, varios títulos en la casa, y que realmente el título que deberíamos tener colgados era el registro de nacimiento. Claro. Porque ahí es donde estamos siendo El bautismo, cuando nacimos como hijos de Dios. Sí, que ahí es donde estamos siendo hijos de Dios, que ese sería nuestro principal diploma para mostrar. Que nos haga orgullosos. Exacto. Identidad. Yo soy alguien no porque nací de una familia adinerada sino porque Dios mismo me recibió como hijo suyo, me dio su espíritu filial, ¿no? Y bueno, todo eso. Pero, y la otra es como la importancia de pronto empezar a practicar un poco los ayunos, porque yo, digamos, viendo como en otras culturas que ayunan, digo, yo después de las 6 horas a mí me sale un mal genio de lo peor, si no como. Y es algo que pronto también fortalece el cuerpo y el espíritu, ¿sí? La voluntad, exacto. Dice que por eso que los discípulos de Juan ayunaban.
los discípulos de Jesús ayunaron muchas veces, por el momento San Pablo, ¿cuántas veces tuvo que pasar en ayunas sus viajes? El ayuno sí es una herramienta que le permite tener un autocontrol sobre sí mismo sí. Cuando el demonio nos tienta a nosotros, nos tienta por donde más sensibles somos. Lo mismo pensaría con Jesús, obviamente no le iba a salir, pero a nosotros no nos va a tentar con algo que sabe que vamos a decir que es malo, que ya estamos en mal. Si se presenta como, y es tan sutil que utiliza hasta la misma palabra, utiliza todas las herramientas que uno mismo cree para poderlo tentar. Entonces ahí es donde tenemos también nosotros que pedir que sea el Espíritu Santo ayudándonos a discernir cada paso, palabra que vamos a dar, porque las tentaciones son en lo más cotidiano, no necesariamente cuando estemos para en la montaña o algo así, no, es acá, en este momento seguramente estamos siendo tentados. En relación con la segunda tentación, cuando el diablo lo coloca en el alero del templo, ¿qué pretendía? Mira, dice, en vez que, si tú te tiras y ves que los ángeles te van a recoger, dice, en vez que pensar en una entrada triunfal en Jerusalén, como lo hizo Jesús al lomo de un burrito, ¿no? Dice, tú con este gesto de tirarte del pináculo del templo, tú te ahorras. Todo Jerusalén te va a recibir con los brazos abiertos. Imagínense, el Mesías, Jesús, se tira del pináculo del templo. Con eso yo te ahorro todo el trabajo que vas a hacer, ¿no? Porque tu entrada en Jerusalén será espectacular. Imagínate, llegas ahí aterrizando en la plaza del templo. Todo el mundo te va a creer que tú eres el Mesías. ¿Por qué no lo haces? Fueron tentaciones muy súbdolas, muy profundas, ¿no? Que sufrió Jesús, el cual sí entró en Jerusalén y lo aplaudieron. Tú eres el hijo de David, ¿no? Pero al lomo de un burro y afrontando la muerte, ¿no? Las tentaciones pueden enseñarnos muchas cosas a nosotros porque realmente fácilmente, utilizamos la religión como trampolín para resolver nuestros problemas. En vez que servir a Dios, pretendemos que la religión nos sirva como medio para nosotros resolver nuestros problemas, ¿no? Para Jesús hubiera sido lo mismo, ¿no? Él sabía que podía perfectamente hacer cosas mucho más grandes todavía que tirarse del pináculo, pero él no utilizó la fe en el Padre que le mandara ángeles, sino que él mismo fue afrontando cada paso de su vida la realidad del ministerio. ¿Ya terminamos? Muy bien. Bueno, ojalá que hayamos aprendido algo de estos 3-4 episodios que hemos tocado. Muy bien. Te damos gracias, Señor, por las enseñanzas que tú nos transmites a través de tu Evangelio, a través del ejemplo de Juan el Bautista, de María y de Jesús. Haz que nosotros estemos preparados para afrontar nuestras pruebas en el desierto de nuestra vida, que tengamos siempre una profunda fe, confianza y docilidad a tu palabra. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien.